Título: La voz detrás del confesionario. Esa noche la lluvia no cesaba. Golpeaba los vitrales del viejo templo como si quisiera entrar, como si también buscara redención. El padre Esteban encendió una vela más temblorosa, y se arrodilló frente al crucifijo. Eran casi las 11, la hora en que nadie debería venir a confesar. Pero entonces el sonido, 3 golpes suaves en la madera del confesionario. ¿Quién llama?, preguntó él con la voz cargada de cansancio. Una respiración. Lenta. Femenina. He pecado, padre, susurró ella, y su voz era un hilo de seda que se enredaba en el aire. Y necesito que me escuche antes de que amanezca. Esteban tragó saliva. Algo en aquel tono lo inquietó. No era el temor de un alma arrepentida, era el temblor de quien disfruta el peso de su propio pecado. El Señor te escucha, murmuró él. ¿Qué has hecho, hija mía? El silencio se prolongó tanto que el padre pensó que había soñado la voz. Pero de pronto el susurro regresó, tan cerca que sintió el aliento rozarle el oído a través de la celosía del confesionario. He seducido a un ángel, padre. Y ahora, quiero confesar lo que hicimos. El corazón de Esteban dio un salto. Trató de mantener la compostura. El ángel, una metáfora, tal vez. Ella rió baja, sensual, casi burlona. No, padre. Fue real. Tenía alas. Las corté con mis propias manos, mientras me amaba sobre el altar. El sacerdote se levantó de golpe, el banco rechinó. Por un momento creyó que alguien se burlaba de él, pero el aire olía distinto, incienso mezclado con perfume de mujer. Se acercó más a la rejilla. ¿Cuál es tu nombre?, susurró. Llámame Lilith. Esa palabra lo atravesó como un dardo. Había leído ese nombre en antiguos textos prohibidos, en los que se hablaba de la primera mujer de Adán, la que fue desterrada por desear demasiado. No deberías jugar con eso, le advirtió, intentando sonar firme. Las palabras tienen poder. Del otro lado, Lilith exhaló una carcajada tenue, deliciosa. Entonces, padre, reza por mí mientras me desnudo de nuevo en tus pensamientos. La vela parpadeó. El viento entró por la grieta del confesionario y apagó la llama. En la oscuridad, Esteban sintió algo rozar su cuello, cálido, húmedo como un aliento. Yo vengo cada noche, susurró Lilith. No para ser perdonada, sino para recordarte lo que olvidaste cuando juraste castidad, el deseo también reza. El padre retrocedió asustado, pero la voz lo siguió hasta el altar. Dime, Esteban, ¿quién confiesa a los que escuchan los pecados de todos? Cuando encendió la vela de nuevo, el confesionario estaba vacío. Solo quedaba una rosa negra sobre el reclinatorio, goteando algo que no era agua, sino sangre tibia. Y desde ese instante el padre Esteban supo que no había escuchado la voz de una penitente, sino la del mismo infierno disfrazado de mujer. Título: El pecado que nació en el templo. El padre Esteban no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los labios de Lilith moviéndose tras la celosía del confesionario, su respiración convertida en oración y tentación a la vez. El amanecer llegó, pero el aire dentro de la iglesia seguía espeso, cargado de algo invisible. Un perfume persistente, dulce y oscuro, se aferraba a las paredes de piedra como si la presencia de aquella mujer hubiera impregnado el templo entero. Durante la misa de la mañana, sus manos temblaban al sostener la hostia. Cuando pronunció las palabras de consagración, una gota de vino cayó sobre su piel, y por un instante, le pareció que era sangre. El coro de monjas cantaba con devoción, pero entre sus voces él creyó oír una nota distinta, una voz femenina, profunda, que murmuraba su nombre. Esteban. El cáliz casi se le cayó de las manos. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haberlo notado.
Sin embargo, al levantar la vista hacia el crucifijo, juraría que el Cristo lo observaba con los ojos abiertos. Esa noche no soportó más la duda. Regresó al confesionario, vela en mano, buscando una explicación. Si esto es una prueba, Señor, susurró, muéstrame el camino. Pero en vez de respuesta divina, oyó el suspiro que había intentado olvidar. ¿Me extrañabas, padre? Lilith estaba allí, aunque no podía verla. Su voz provenía de todas partes, del aire, de su propio pecho. No eres real, dijo él, temblando. Eres un demonio que busca quebrar mi fe. ¿Y qué es la fe, Esteban? Respondió ella. Creer en lo invisible, o negarlo cuando arde dentro de ti. El sacerdote se apretó el crucifijo contra el pecho. Pero algo cambió. El metal estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido antes. Cuando lo miró, el Cristo tenía una expresión distinta, no de sufrimiento, sino de deseo. Lilith siguió hablando, su tono era un susurro que se deslizaba por su piel. ¿Sabes por qué vine a ti? Porque tú también eres mi pecado. Porque debajo de tu sotana vive un hombre que no ha amado nunca. Cállate, gritó Esteban, golpeando el confesionario. Pero al hacerlo, la vela se apagó y la oscuridad se llenó de respiraciones entrecortadas. Algo cálido rozó sus dedos, y un segundo después, sintió una caricia subirle por el cuello. Reza si puedes, murmuró Lilith. Pero esta vez, reza con el cuerpo. El padre Esteban cayó de rodillas. No sabía si lloraba o si reía de desesperación. Al abrir los ojos, la luz de la luna se filtraba por la ventana del altar. Y sobre la mesa sagrada, había huellas de manos marcadas en ceniza, como si alguien se hubiera apoyado allí, desnuda. Desde ese instante comprendió que el templo ya no le pertenecía a Dios. Una nueva misa había comenzado, y el pecado, por primera vez, tenía rostro de mujer. Título: La cruz invertida. La campana del monasterio marcó la medianoche cuando el padre Esteban se levantó sobresaltado. El eco metálico parecía venir de dentro de su cabeza, no del campanario. El aire olía a cera derretida y a pecado. Afuera, la tormenta rugía como si el cielo mismo quisiera exorcizar lo que dormía dentro del templo. Tomó la vela, aún tembloroso, y caminó hacia el confesionario. El suelo crujía bajo sus pasos. Desde lejos vio un resplandor rojizo, una luz que no venía de ninguna llama. Y allí estaba, el crucifijo colgado al revés sobre la pared. Esteban se arrodilló de inmediato, murmurando oraciones entre dientes. Pero cuanto más rezaba, más frío se volvía el aire, y una sombra se extendía bajo el altar, latiendo como si respirara. No fue mi mano, dijo con la voz entrecortada. No lo hice yo. Lo sé, padre, susurró una voz detrás de él. Fui yo. La vela titiló, casi apagándose. El sacerdote giró lentamente. Lilith estaba allí, envuelta en un velo negro que dejaba entrever su piel pálida, casi luminosa. Sonreía con la calma de quien sabe que el infierno no tiene prisa. ¿Por qué haces esto?, preguntó él, intentando sostener la mirada. Ella se acercó paso a paso, descalza sobre el mármol. Porque tu fe necesita una herida para sangrar. Solo así sabrás si sigue viva. Esteban quiso retroceder, pero algo lo paralizó. La mirada de Lilith era un abismo tibio, un deseo disfrazado de absolución. El crucifijo murmuró. Es sagrado. Nada lo es si tus pensamientos ya me pertenecen, respondió ella. Y entonces, sin tocarlo, el símbolo comenzó a girar lentamente hasta quedar derecho de nuevo. La madera crujió como si respirara, y el rostro del Cristo, empapado en sombras, se transformó por un segundo en el suyo. En el de Esteban. El sacerdote sintió el corazón en la garganta. ¿Qué quieres de mí? Lilith sonrió, inclinándose hasta que su aliento rozó el cuello de él.
Quiero que me escuches, no como sacerdote, sino como hombre. Que confieses tus propios pecados. Las palabras se deslizaron dentro de su mente como vino oscuro. Su piel se erizó. Yo no tengo pecado. Lilith rió, una risa tan suave que dolía. Entonces, ¿por qué tiemblas cada vez que pronuncias mi nombre? El viento entró por las vidrieras, apagando la vela. En la oscuridad, solo quedó el brillo tenue de sus ojos. Escúchame bien, Esteban, susurró ella. Cada noche que me resistas, una oración morirá en este templo. Y cuando no quede ninguna, solo quedará el deseo. Y con un último suspiro, desapareció. Cuando el padre encendió la vela otra vez, el crucifijo estaba derecho. Pero el Cristo no tenía rostro. Solo un espejo pulido donde él vio reflejado al verdadero pecador. Título: El beso en la frente del ángel caído. El amanecer trajo un silencio antinatural. Ni el canto de los pájaros se atrevía a romperlo. El padre Esteban se miró en el espejo de su celda y apenas reconoció su rostro, ojeras hundidas, piel pálida, una sombra en los ojos que antes no estaba allí. Desde aquella noche de la cruz invertida, su fe se tambaleaba como una vela en medio del viento. Intentó orar, pero las palabras del rosario se mezclaban con un nombre que no debía pronunciar. Lilith. Cada sílaba tenía sabor a culpa. Bajó al templo con el alma temblorosa. La puerta del confesionario estaba entreabierta, y el aire olía a jazmín. Dentro, sobre el reclinatorio, descansaba una pluma blanca manchada de rojo. La tomó con dedos temblorosos. No era tinta. Era sangre. ¿Otra señal, señor?, murmuró. ¿O una burla? Ni lo uno ni lo otro, respondió una voz suave detrás de él. Es un recuerdo. Lilith estaba allí. No como un espectro, sino con cuerpo, piel, respiración. Llevaba un vestido blanco transparente como el humo, y en su cuello brillaba un colgante con forma de lágrima. Pertenece a un ángel, dijo ella. Lo besé en la frente antes de que cayera. Esteban la observó con horror y fascinación. ¿Por qué me cuentas esto? Lilith dio un paso más cerca. Su mirada era fuego envuelto en ternura. Porque quiero que sepas que hasta la luz puede corromperse por amor. Ese ángel cayó por mí como tú caerás, Esteban. Yo no soy como él, balbuceó. Soy un siervo de Dios. Ella sonrió, y su sonrisa era más triste que malévola. Todos los siervos desean ser amados por su amo, pero pocos se atreven a confesarlo. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. Las paredes del templo parecían respirar, como si los santos lo observaran con piedad o con placer. ¿Qué quieres de mí?, preguntó casi en un susurro. Lilith se acercó hasta que sus labios quedaron a 1 centímetro de los suyos. Solo un beso. En la frente como al ángel. No es pecado, si lo haces en nombre del perdón. Esteban cerró los ojos. Sintió su aliento tibio, su fragancia a incienso y carne. El beso fue breve, apenas un roce, pero bastó para que algo se quebrara dentro de él. Un pulso ardiente recorrió su cuerpo, un deseo antiguo que había dormido bajo los hábitos y los rezos. Cuando abrió los ojos, Lilith había desaparecido. En su lugar, sobre el suelo, había caído una sola pluma negra. Esteban la recogió y notó que aún latía entre sus dedos. Y esa noche, mientras el viento azotaba las vidrieras, comprendió con terror que el beso no lo había condenado. Lo había bendecido con la misma maldición que hizo caer a los ángeles. Título: El cuerpo de la fe. La campana del alba sonó 3 veces, pero ningún monje acudió al rezo. El padre Esteban caminó por el claustro vacío, envuelto en un frío que no venía del aire, sino del alma. El silencio del monasterio era sepulcral, interrumpido solo por el eco de sus pasos y el crujir de la madera vieja.
Algo se había roto en aquel lugar desde el beso de Lilith, algo invisible, pero profundo, como una grieta en la fe. Cuando llegó al altar, el incienso se consumía aún en los braseros. Una figura femenina yacía al pie del púlpito. Era la hermana Clara, una de las novicias más devotas. Su hábito estaba abierto hasta el pecho y sobre su piel había símbolos dibujados con ceniza, espirales, cruces invertidas, letras que parecían arder. Sus labios se movían, murmurando oraciones que sonaban como gemidos. «Hermana», susurró Esteban, arrodillándose junto a ella. La muchacha abrió los ojos, pero no lo miró. Tenía la mirada fija en el techo, donde una sombra se movía entre las vigas, casi humana. «Padre, la vi. Ella camina entre nosotras», dijo con voz quebrada. «Dice que la fe tiene cuerpo, y que el cuerpo debe rezar». Esteban sintió un escalofrío. Tomó el crucifijo y lo colocó sobre la frente de la novicia. Ella se estremeció, pero en lugar de gritar, sonrió. «Está caliente», susurró ella. «Como su beso». El sacerdote retrocedió, temblando. Se levantó, mirando a su alrededor. En las paredes del templo, la pintura sagrada comenzaba a desteñirse. Las caras de los santos se borraban lentamente, dejando solo sombras y grietas. Un susurro llenó la nave, suave, envolvente. «¿Crees que solo el alma puede ser santa, Esteban? El cuerpo también puede rezar, si sabe temblar». El sacerdote reconoció la voz. «Lilith», gritó con rabia y miedo. «Déjala en paz». Una carcajada resonó como un eco multiplicado por las columnas. «No puedo tocarla, padre, tú ya lo hiciste por mí». Esteban miró sus manos, las yemas estaban manchadas de un polvo oscuro, como hollín o sangre seca. Recordó haber tocado los símbolos en la piel de la novicia. Pero esos trazos eran los mismos que él había visto sobre su propio cuerpo la noche anterior, en sueños. De pronto Clara comenzó a rezar en voz alta, en un idioma desconocido. Las velas se apagaron una a una. En la oscuridad, solo su voz se oía, entrelazada con el suspiro de Lilith. «Cada oración que pronuncies», dijo ella, «será una caricia más sobre mi piel». Esteban cayó de rodillas. Las palabras del credo se disolvieron en su boca. En el centro del altar, la pluma negra del ángel caído volvió a aparecer, ahora envuelta en fuego. Y entonces comprendió, la fe no vivía en el espíritu, sino en la carne que ardía al invocar lo prohibido. El cuerpo también podía ser sagrado, si estaba dispuesto a condenarse. Título: El exorcismo invertido. El Vaticano respondió al fin. Las cartas de Esteban, escritas con manos temblorosas y manchadas de cera, habían despertado sospechas en Roma. En menos de una semana, 3 sacerdotes y un exorcista veterano, el padre Marius, llegaron al convento. Sus rostros eran duros, sin fe en los milagros, solo en los ritos. «El mal ha echado raíces aquí», dijo Marius al entrar. «Lo huelo en las piedras, en los cánticos, en ti, hijo». Esteban bajó la cabeza. No dormía desde hacía días, los susurros de Lilith lo acompañaban incluso en los sueños. «Tú no eres víctima, Esteban. Eres el altar». La primera noche del ritual, el templo fue cerrado. Las monjas fueron enviadas a otra ala del monasterio. El aire estaba cargado de miedo y salmos. Esteban fue obligado a sentarse frente al altar con las manos atadas por un rosario. Marius comenzó a rezar el rituale romanum, y las velas estallaron con un chasquido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El cuerpo de Esteban se estremeció. Una fuerza invisible le arqueó la espalda. Su respiración se volvió un jadeo. La voz de Lilith surgió de su garganta profunda, sensual, burlona. ¿Otra vez el mismo teatro? Siempre piden a Dios que venga, pero es conmigo con quien terminan hablando. Los sacerdotes retrocedieron.
El padre Marius lanzó agua bendita que se evaporó antes de tocar la piel de Esteban. Silencio, espíritu inmundo. Rugió. Sal de este cuerpo. Pero la voz rió, un eco que hacía vibrar las vidrieras. No estoy dentro de él, soy él. Yo solo desperté lo que ya ardía bajo su sotana. El suelo tembló. Las velas giraron sobre sí mismas, formando un círculo de fuego. Esteban abrió los ojos, uno azul, uno completamente negro. Padre Marius, murmuró con un hilo de voz humana. No puedo detenerla. Resiste, hijo, gritó el exorcista. Repite conmigo. Christus vincit. Christus regnat. Pero de su boca no salió una oración, sino un gemido. Lilith hablaba a través de él con dulzura venenosa. Él no necesita salvación. Me eligió la primera vez que me besó. Entonces un rugido inhumano llenó la iglesia. Los cálices cayeron, las imágenes se derrumbaron. El padre Marius levantó el crucifijo, pero el metal se derritió entre sus dedos. La luz desapareció. Cuando amaneció, el templo estaba en ruinas. Solo Esteban permanecía de pie, libre de las ataduras. Sus ojos eran suyos otra vez, pero su expresión, ya no. Se acercó al altar, tocó la piedra aún caliente y murmuró con voz serena. El exorcismo ha terminado. Pero no fue el demonio quien salió, fue Dios quien huyó. Y al fondo de la iglesia, una sombra femenina sonrió entre las columnas, satisfecha. Lilith había logrado lo imposible, no expulsar al mal, sino convertir al confesor en su propio sacerdote. Título: Los susurros del confesionario vacío. El monasterio había quedado desierto. Después del fallido exorcismo, los enviados del Vaticano huyeron sin mirar atrás, dejando a Esteban solo entre los escombros del templo. La madera del confesionario seguía chamuscada, las velas derretidas en figuras que parecían cuerpos retorcidos. Sin embargo, cada noche cuando la oscuridad caía sobre los vitrales, el aire se llenaba otra vez de murmullos. Eran voces. No una, sino muchas. Algunas rezaban, otras gemían. Todas pronunciaban su nombre. El padre Esteban, vestido de negro hasta el cuello, caminaba por la nave central con una vela en la mano. Sus pasos resonaban como si el templo respirara con él. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz ronca. El eco respondió, tú. El confesionario se iluminó con un resplandor tenue como si alguien lo habitara. La puerta entreabierta invitaba, tentaba. Desde dentro se escuchó un susurro, el mismo que lo había perseguido desde el primer día. Vuelve a confesarme, Esteban. Me has hecho esperar demasiado. Lilith. El sacerdote apretó el crucifijo entre los dedos, pero el metal ardió como brasa. No volveré a caer, dijo con rabia. Ya no soy el mismo. Una risa suave lo envolvió, casi tierna. Precisamente por eso, ahora eres mío. El aire se volvió espeso. Esteban vio cómo las sombras se movían en los bancos vacíos, adoptando formas femeninas, rostros de mujeres, algunas sin ojos, otras con bocas rojas abiertas en oración. Eran las almas de quienes habían venido a confesar. ¿Qué quieres de mí, Lilith?, susurró él. Nada que no hayas ofrecido, respondió ella. Solo escucharte como tú escuchabas a los demás. Esteban cayó de rodillas, extenuado. Cerró los ojos, pero la voz seguía dentro de su mente, mezclada con los lamentos. Cada confesión que alguna vez oyó regresaba, deformada, adulterios, blasfemias, placeres secretos. Y en todas un mismo final. Padre, he pecado, y fue delicioso. Basta. Gritó. El viento apagó su vela. En la oscuridad total, una mano invisible tocó su rostro. Era cálida, húmeda, viva. Mírame, Esteban, dijo Lilith.
No temas al pecado. El pecado es solo fe que ha aprendido a sentir. Él abrió los ojos. Frente a sí, el confesionario ya no estaba vacío. Lilith lo observaba desde el otro lado de la rejilla, vestida de sombra, con la mirada de quien conoce todos los secretos del alma. ¿Recuerdas tus votos?, preguntó. Esteban asintió sin voz. Pues rómpelos. La verdadera santidad nace del placer que uno se niega. Ella extendió la mano a través de la celosía. Esteban, temblando, la tomó. La madera crujió, la llama de todas las velas se encendió al unísono. En el silencio que siguió, las sombras de las mujeres desaparecieron, liberadas. Solo quedó el eco de una respiración compartida, una oración invertida. Y esa noche por primera vez el confesionario no sirvió para absolver pecados, sino para crearlos. Título: El sacramento del deseo. La noche cayó como un manto de tinta sobre las ruinas del monasterio. El aire olía a humedad, a incienso antiguo, y a un perfume que Esteban ya conocía demasiado bien, la esencia de Lilith. Desde el último encuentro en el confesionario, sus sueños se habían vuelto cuerpos. Y sus rezos, gemidos ahogados. Aquella noche no podía más. Tomó la llave del altar mayor y abrió la puerta prohibida, la que conducía a la cripta donde descansaban los santos mártires. Las paredes rezumaban agua, y el sonido del goteo parecía marcar un compás oscuro. Allí entre las tumbas lo esperaba ella. Lilith se alzaba frente a las velas apagadas, vestida con un velo rojo que apenas cubría su piel. Su cabello negro le caía sobre los hombros como sombra viva, y sus ojos brillaban con la misma calma de un pecado antiguo. Sabía que volverías, dijo con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. No hay exorcismo que pueda borrar lo que sentimos. Esteban tragó saliva. En su pecho la cruz colgaba inerte sin brillo. No puedo seguir así, susurró. Me persigues, me quemas por dentro. Ella se acercó lenta como una plegaria que se convierte en tentación. Entonces deja de huir. Dios no está mirando esta noche. El sacerdote retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo. Lilith levantó la mano y la pasó por su mejilla. Su piel ardía. No vine a destruirte, Esteban, susurró. Vine a darte un nuevo sacramento, el del deseo. El aire vibró. Las velas se encendieron solas, una a una. El fuego dibujaba sus siluetas sobre la piedra. Ella tomó sus manos y las colocó sobre su pecho. ¿Sientes esto?, preguntó. Es fe, pero con piel. Es oración, pero con sangre. Esteban cerró los ojos. En su mente resonaban los salmos de su infancia, pero se confundían con su respiración agitada. Si te toco, balbuceó. ¿Perderé mi alma? Lilith rió apenas un suspiro. Tu alma ya está perdida. Pero al menos déjala disfrutar del camino. Y entonces lo besó. No fue un beso de amor ni de lujuria. Fue una comunión profana. En ese contacto Esteban sintió que todo su cuerpo ardía, que su fe se derretía como la cera de las velas. La cripta entera tembló. Los ojos de los santos en los frescos se cerraron, como si no quisieran ver. Cuando se separaron, Lilith apoyó la frente en la suya. Ahora entiendes, ¿verdad? El deseo no es el enemigo de Dios, es su reflejo más sincero. Esteban cayó de rodillas con lágrimas que no sabía si eran de placer o de arrepentimiento. Ella se alejó entre la penumbra, desvaneciéndose con la luz de las velas. Solo quedó su voz, flotando entre las piedras frías. Nos veremos en el próximo sacramento, mi confesor, cuando la fe vuelva a tener cuerpo. Título: La sangre del confesor. El amanecer llegó teñido de un rojo imposible. La luz que atravesaba los vitrales no era dorada, sino escarlata,
como si el sol sangrara sobre el monasterio. El padre Esteban despertó en el suelo frío de la cripta, con el cuerpo cubierto por la sotana desgarrada y el alma suspendida entre el éxtasis y el horror. Sus labios aún recordaban el sabor de Lilith. No sabía si había sido un sueño o una comunión profana, pero el perfume de su piel seguía flotando en el aire, mezclado con el incienso. Se incorporó con dificultad. En el altar subterráneo, donde antes reposaban los restos de los santos, ahora había solo cenizas. Y sobre las cenizas, una rosa negra, aún viva. La tocó con cautela, y un hilo de sangre brotó de sus dedos. La flor lo había herido. Miró la gota escarlata que caía sobre la piedra, y entonces el templo pareció respirar. Un susurro resonó desde las paredes. Cada beso tuyo es una ofrenda. Cada gota un alma que se libera. Esteban retrocedió. ¿Qué has hecho, Lilith? La voz respondió dulce y cruel. Nada que tú no hayas permitido. Mientras dormías, el pueblo soñaba contigo. Rezaban tu nombre. Y ahora, todos duermen para siempre. El sacerdote corrió hacia la puerta. Afuera, el amanecer ardía como una herida abierta. Cruzó el atrio y vio cuerpos, aldeanos, monjas penitentes, todos inmóviles, con los labios manchados de rojo. Algunos sonreían. No. Gritó cayendo de rodillas. Esto no puede ser real. Claro que lo es, susurró Lilith detrás de él. La fe necesita sacrificio. Y tú les diste el tuyo. Esteban giró. Ella estaba allí, vestida con la misma túnica que él, como un reflejo blasfemo. En su pecho un crucifijo invertido brillaba, hecho con sangre aún fresca. ¿Ves lo hermoso que es, Esteban? Dijo acercándose. El amor mata, pero al hacerlo crea devoción. Él la apartó desesperado. Yo soy un siervo de Dios. Lilith lo tomó del rostro obligándolo a mirarla. No. Eres mi confesor. Y los confesores sangran por sus fieles. La besó. Pero esta vez el beso no fue dulce. Fue un sello. Un pacto. Esteban sintió que su cuerpo se endurecía, que la sangre subía a su garganta. Tosió, y un chorro rojo oscuro manchó el suelo del templo. Cuando cayó vio como Lilith recogía la sangre con sus dedos y la usaba para dibujar un círculo sobre el altar. Con esto, susurró ella, tu fe tendrá un nuevo templo, hecho de carne. Antes de perder la conciencia, Esteban comprendió que ya no rezaba a Dios. Rezaba a ella. Y fuera del monasterio, las campanas repicaron solas, anunciando una misa que nadie celebraría. Pero que todos, vivos o muertos, oirían en sus sueños. Título: La misa del diablo. El monasterio ya no pertenecía a la iglesia. Los rezos se habían convertido en gemidos, los himnos en susurros que ardían en la garganta del viento. El padre Esteban, pálido, débil, con la sotana manchada de sangre seca, caminaba por el templo como un fantasma que aún no había entendido su propia muerte. Las campanas repicaban solas. Cada tañido resonaba como un latido del infierno. En el altar donde antes reposaba el cuerpo de Cristo, ahora había un círculo de símbolos grabados con fuego. Las velas ardían con una llama azul, y en el centro Lilith lo esperaba, vestida con una túnica hecha de sombras que se movían como si respiraran. Bienvenido, mi confesor, susurró. Has sangrado por mí. Ahora sangrarás para mí. Esteban apretó el crucifijo en su pecho, pero el metal se quebró, cayendo en pedazos sobre la piedra. ¿Qué es esto, Lilith? ¿Qué blasfemia has traído aquí? Ella sonrió con calma. No blasfemo, Esteban. Solo restauro lo que el cielo negó. ¿Acaso no ves? Esta es la misa del diablo, y tú serás su sacerdote. El aire se volvió pesado, vibrante.
De las paredes comenzaron a surgir figuras, sombras humanas formadas de humo y ceniza. Eran las almas de los muertos del pueblo, los que habían caído tras su bendición. Se arrodillaron frente al altar en silencio, esperando. «No», susurró Esteban. «No puedo». Lilith se acercó acariciando su rostro con ternura letal. «¿Puedes? Porque ya lo hiciste. Porque cuando me amaste el cielo se abrió y cayó contigo». Ella extendió un cáliz negro, lleno de un líquido espeso y oscuro. «Bebe», ordenó. «Esta es la sangre de tu fe». Esteban tembló, pero la copa se movió sola hasta sus labios. El sabor era hierro y miel, muerte y placer. Al tragar, sintió que algo lo atravesaba, una luz negra, profunda, infinita. Su piel se calentó, su corazón latía con fuerza desmedida. Los vitrales del templo comenzaron a brillar con tonos carmesí. Las imágenes de los santos se distorsionaron, convirtiéndose en rostros de deseo, en cuerpos que danzaban entre llamas. Lilith levantó los brazos. «En nombre del amor prohibido, en nombre del fuego y de la carne, yo te nombro. Confesor del diablo». El suelo tembló. Esteban cayó de rodillas gritando, mientras una marca ardiente aparecía en su pecho, una cruz invertida trazada por su propia sangre. Las almas de los muertos comenzaron a moverse entonando un cántico invertido, una letanía que sonaba como respiraciones entrecortadas. Lilith lo abrazó por detrás, susurrando al oído. «Ya no confiesas los pecados del mundo, Esteban. Ahora el mundo se confesará ante ti». Y cuando abrió los ojos el templo estaba lleno. Cientos de figuras sin rostro esperaban turno para su absolución. Afuera, la noche se iluminaba con un resplandor rojo, como si el infierno hubiera encontrado su nueva iglesia. El primer sermón del confesor del diablo acababa de comenzar. Título: El pacto de medianoche. La luna se alzaba sobre el monasterio, enorme y roja, como un ojo vigilante. En el interior, el eco de la misa profana aún flotaba entre las columnas ennegrecidas. Las sombras bailaban al ritmo de un fuego invisible, y en el centro del altar, Esteban permanecía de pie, con la mirada perdida, el cuerpo exhausto y la marca ardiente de la cruz invertida brillando sobre su pecho. Lilith lo observaba desde la penumbra, con una serenidad inquietante. Su belleza era insoportable, su voz una caricia que dolía. «Has hecho lo impensable», Esteban susurró. «Has devuelto la fe a quienes la perdieron, aunque ahora arda en la oscuridad». El sacerdote la miró, los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de devoción o de miedo. «¿Qué soy ahora?», preguntó. «¿Un profeta del infierno, o solo un hombre que ya no pertenece a Dios?». Lilith se acercó despacio con pasos que no hacían ruido. «Eres lo que siempre fuiste, un hombre dividido entre la oración y el deseo. Pero esta noche debes elegir». Ella levantó la mano. Entre sus dedos apareció un pergamino negro, sellado con cera carmesí. «El pacto de medianoche. Si lo firmas, dejarás de sufrir. No volverás a ser perseguido por la culpa, ni por el cielo. Solo tendrás una misión: escuchar los pecados de los caídos, y alimentarte de ellos». Esteban sintió que el corazón se le detenía. «¿Y si no firmo?». Lilith sonrió con una tristeza antigua. «Entonces morirás antes del amanecer. No por castigo, sino porque el cielo ya te olvidó». El silencio pesó como una lápida. A lo lejos las campanas repicaron 1, 2, 3 veces, medianoche. El viento apagó las velas, y en la oscuridad, las sombras comenzaron a moverse. Eran los fieles muertos, los que habían acudido a su misa. Todos susurraban su nombre una y otra vez como un rezo. «Esteban. Esteban». Temblando, el sacerdote tomó el pergamino. El sello ardió entre sus dedos, derramando un hilo de sangre que cayó sobre la piedra.
Lilith le ofreció una pluma hecha de plumas negras. Una firma basta. Con eso el cielo se cerrará y el infierno te abrirá las puertas. Esteban miró el documento. No tenía letras, solo símbolos vivos que se movían como gusanos. Sintió la garganta seca. ¿Qué será de mi alma? Lilith lo besó suavemente en los labios. El alma no existe cuando el deseo es eterno. Y entonces firmó. La sangre se mezcló con la tinta y el pergamino se encendió en un fuego azul. Las sombras gritaron al unísono. El suelo tembló. Cuando la luz se extinguió, Lilith se arrodilló frente a él. Desde esta noche eres el confesor del diablo. Todos los pecados te buscarán, y cada confesión será una oración a tu nombre. Esteban levantó la vista hacia el crucifijo del altar. La figura de Cristo había desaparecido. En su lugar, un espejo reflejaba su propio rostro sereno, pero con los ojos completamente negros. El pacto estaba sellado. Y el infierno por primera vez tenía un sacerdote. Título: La confesión final. La medianoche había pasado, pero el mundo no amanecía. El cielo sobre el monasterio estaba cubierto por un velo rojo y la luna, convertida en una herida, seguía suspendida, inmóvil, vigilante. Dentro del templo el padre Esteban ya no vestía la sotana, llevaba una túnica oscura que parecía hecha con fragmentos de sombra. En el centro del altar, el fuego del pacto aún ardía, aunque no quedaban velas. Los ecos de los muertos seguían allí, arrodillados en silencio, esperando. Pero esta vez Esteban no los miraba. Su mirada estaba fija en una estatua. La Virgen María. Su rostro blanco, puro, inmutable. Madre, susurró él. ¿Aún puedes oírme? Nadie respondió. El viento se deslizó entre las grietas del templo como un suspiro. Y entonces la estatua abrió lentamente los ojos. Eran negros. Siempre te oí, Esteban, dijo la voz, dulce y terrible a la vez. Incluso cuando rezabas con el cuerpo de otra. El sacerdote cayó de rodillas. Perdóname, madre. He fallado. He amado a quien no debía. La Virgen sonrió. No hay amor prohibido cuando ya no hay cielo. ¿No te lo enseñó Lilith? Esteban cerró los ojos temblando. Ella me destruyó. No, respondió la voz. Ella te mostró lo que eras. Tú la llamaste con tus pensamientos, con tus rezos vacíos. Ella no es tu castigo, sino tu reflejo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Y qué soy ahora? ¿Un sacerdote o un demonio? El silencio fue su única respuesta. Hasta que una figura surgió detrás de él, envolviéndolo con un calor familiar. Lilith. Vestida de blanco esta vez, sin sombras, sin fuego. No busques perdón, Esteban. No existe para los que ya se atrevieron a conocer la verdad. El sacerdote levantó la vista, y en los ojos de ella no vio maldad. Solo tristeza. Tú también fuiste amada por Dios alguna vez, susurró él. Ella sonrió, melancólica. Y fui expulsada por amarlo demasiado. Igual que tú. Lilith extendió su mano. Ven. Hay una última confesión que debes hacer. No para mí, sino para ti. Esteban la tomó. Su piel estaba fría y viva al mismo tiempo. Ella lo guió hasta el altar. La llama del pacto se elevó envolviéndolos. Di las palabras, confesor, susurró. Libérate. Él respiró hondo. Confieso que amé más la carne que el espíritu, más la tentación que la oración, y que al final, no encontré a Dios, sino a mí mismo. La llama creció cubriéndolos a ambos. En el resplandor, las sombras desaparecieron. Las paredes del monasterio se derrumbaron lentamente como ceniza.
Cuando todo terminó, solo quedó silencio. El fuego se extinguió y en el altar, una rosa roja descansaba donde antes ardía la cruz. La estatua de la Virgen, ahora de mármol negro, tenía una leve sonrisa, y una lágrima de sangre que descendía por su mejilla. Y en el eco distante una voz, la de Lilith o tal vez la de Dios, susurró. El pecado fue su oración. Y su oración fue escuchada. Título: La Iglesia de los Caídos. El monasterio ya no existía. En su lugar se alzaba una estructura nueva, mitad ruina, mitad santuario, donde las piedras rezumaban una luz oscura y los vitrales reflejaban figuras que nunca habían sido santas. Los aldeanos lo llamaban la Iglesia de los Caídos. Ningún obispo la reconocía, pero cada noche, decenas de almas errantes acudían allí buscando algo que ni el cielo ni el infierno podían ofrecerles: redención sin juicio. Y en el centro, sobre un altar hecho de mármol negro, oficiaba Esteban. Su rostro ya no mostraba culpa. Solo calma. La cruz invertida en su pecho brillaba con una tenue luz carmesí, como si respirara. Hijos del silencio, dijo con voz profunda, habéis venido a confesaros. Pero aquí no hay absolución. Solo verdad. Las sombras se arrodillaron. Algunos eran humanos, otros espectros de quienes murieron con sus pecados intactos. Todos lloraban, todos temblaban. Esteban los miró con compasión. En sus manos sostenía un libro sin palabras, escrito con susurros. Hablad, ordenó. Que la oscuridad os escuche. Una mujer se adelantó. Su cuerpo estaba envuelto en humo. Padre, amé a quien juré odiar. Entonces tu amor fue puro, respondió Esteban. El odio pertenece al cielo, no a los hombres. Ella lloró y desapareció, liberada. Así transcurrió la noche. Confesión tras confesión, alma tras alma, el templo se llenaba de murmullos y suspiros. Y con cada uno una nueva llama se encendía en las paredes, hasta que todo el lugar ardió con una luz roja y viva, como si el infierno mismo respirara gratitud. De pronto el aire cambió. Esteban sintió una presencia conocida. Lilith. Apareció entre las sombras vestida con una túnica dorada, resplandeciente. Su belleza había mutado, ya no era el deseo del cuerpo, sino la pureza del fuego que todo consume. Lo has logrado, dijo con una sonrisa. Has construido una iglesia donde los condenados pueden amar sin temor. No la construí para ellos, respondió Esteban. La construí para mí. Ella se acercó, rozando su rostro con la punta de los dedos. ¿Y ahora qué eres? ¿Un demonio que escucha o un santo sin cielo? Soy ambos, susurró él. Porque solo quien conoce el infierno puede comprender el paraíso. Lilith lo besó despacio con la suavidad de una plegaria. El fuego en las paredes se avivó hasta convertirse en una tormenta de luz. Y cuando se separaron, el templo entero tembló. Las almas comenzaron a elevarse, disolviéndose en el aire. Cada una dejaba tras de sí una chispa de luz que subía hacia el firmamento. Esteban alzó los brazos. Id. Llevad con vosotros la fe que nació del pecado. Lilith sonrió, y una lágrima de fuego cayó de su ojo. Esta será tu eternidad, confesor, escuchar, liberar y arder. El último eco de su voz se perdió entre los vitrales rojos. Y mientras la noche se cerraba sobre la iglesia de los caídos, el padre Esteban, confesor del diablo, abrió su libro de sombras. Y una nueva misa comenzó. Título: La resurrección de Lilith. El fuego de la iglesia de los caídos ardía sin consumir. No había humo ni olor, solo una luz roja que parecía venir del centro mismo de la tierra. Esteban, sentado frente al altar, escribía en su libro de sombras, cada palabra, un pecado redimido, cada línea, una oración invertida. Pero esa noche algo lo inquietaba.
Desde el fondo del templo, entre los ecos, una voz lo llamaba con dulzura antigua. Esteban. Levantó la mirada. Nadie. Solo el viento moviendo los velos del altar. Pero el aire estaba cargado de perfume, ese aroma que reconocería aunque milenios pasaran, jazmín y fuego. Lilith, susurró. Desde la penumbra surgió una figura femenina, envuelta en una túnica blanca translúcida. Pero su piel ya no era oscura como la noche, brillaba con una luz dorada, viva, casi divina. He vuelto, dijo ella, sonriendo con una calma que dolía. No para tentar, sino para renacer. Esteban se puso de pie con el corazón latiendo como una campana. ¿Renacer? No eres humana, ni ángel, ni demonio. ¿Qué eres ahora? Lilith lo observó con ternura infinita. Soy la consecuencia de tu fe. Morí cuando me amaste, pero tu amor me devolvió la forma. No como la tentación que fui, sino como la redención que nunca tuviste. El sacerdote retrocedió. Todo en ella irradiaba luz y oscuridad a la vez. No puede ser, murmuró. No hay salvación para los caídos. Ella sonrió triste. Tú mismo dijiste que solo quien conoce el infierno comprende el paraíso. Ahora el paraíso quiere comprendernos. El templo comenzó a vibrar. Los vitrales proyectaban figuras que se movían, rostros de ángeles llorando, demonios orando. Una grieta se abrió en el suelo, revelando un resplandor que no era fuego, era pureza. El cielo nos ha oído, Esteban, susurró Lilith. Pero no sabe qué hacer con nosotros. El sacerdote cayó de rodillas confundido. ¿Y qué debo hacer yo? Lilith se inclinó acariciándole el rostro con dedos temblorosos. Haz lo que los santos no se atrevieron a hacer, ámame sin miedo. Él la miró atrapado entre devoción y deseo. Si te amo otra vez, el mundo se romperá. Entonces que se rompa, respondió ella. Lo que nazca después será más real que la fe. Y lo besó. Pero no fue un beso de carne, fue una unión de almas. El fuego del altar ascendió convirtiéndose en un torbellino de luz y sombra. La tierra tembló. En el cielo una estrella cayó. Cuando el resplandor se disipó, Esteban y Lilith estaban de pie, abrazados, en medio del silencio. La cruz invertida de su pecho se había fundido, transformándose en un símbolo nuevo, mitad luz, mitad sombra. Ella sonrió. Hemos roto el orden. Ahora ni Dios ni el diablo pueden reclamarnos. Esteban la miró con los ojos humedecidos. ¿Y qué seremos entonces? Lilith lo besó en la frente. Principio y fin. Fe y deseo. El nuevo Génesis. Y mientras afuera el cielo comenzaba a resquebrajarse, una nueva aurora nacía, hecha de fuego y amor prohibido. Título: El Génesis del fuego. El amanecer no regresó jamás. Desde que Lilith resucitó en su forma de luz, el cielo había quedado suspendido en un crepúsculo eterno, mitad día, mitad noche. Sobre la iglesia de los caídos, las nubes giraban en un torbellino dorado y rojo, como si el universo respirara al ritmo del amor que había desafiado a Dios. Esteban y Lilith caminaban entre las ruinas sagradas, descalzos, tomados de la mano. Sus pasos no dejaban sombra. Todo lo que tocaban se transformaba, la piedra florecía, el polvo ardía como incienso. Era un milagro o una herejía, nadie podía decirlo ya. El mundo nos teme, dijo Esteban con voz baja. Los ángeles no bajan, los demonios no suben. Todo está detenido. Lilith lo miró con ojos llenos de ternura y vértigo. Porque el cielo espera que uno de los dos elija. Si tú renuncias a mí, el orden se restablecerá. Si me eliges, todo comenzará de nuevo, pero sin Dios. El viento sopló fuerte. Los vitrales del templo, resquebrajados, mostraron un paisaje desconocido,
un nuevo Edén naciendo en las ruinas, donde la vida brotaba del pecado y la fe tenía sabor a carne. Esteban cayó de rodillas. ¿Y si amar fue mi error? Lilith se acercó y le alzó el rostro. Entonces el error es lo más perfecto que has hecho. Él la besó. Fue un beso de entrega, de fin del tiempo. Todo el cielo se encendió. Los coros invisibles gritaron: el confesor ha elegido. Del suelo brotaron raíces de fuego que envolvieron el altar. Las almas de los muertos se elevaron en columnas de luz, y una nueva creación comenzó a formarse sobre los escombros del viejo mundo. Esteban sintió su cuerpo disolverse entre el calor. ¿Qué será de nosotros?, preguntó con la voz quebrada. Lilith lo abrazó, su piel ardiente, casi transparente. Seremos lo que el amor quiso antes de que existiera la culpa. Seremos la primera fe. Entonces el fuego los cubrió. Pero no quemaba, purificaba. El cielo se abrió en dos y en medio del resplandor, las estrellas comenzaron a girar hacia atrás, como si el universo reescribiera su propio origen. El último pensamiento de Esteban antes de desaparecer fue una plegaria sin dirección. Si esto es condena, que todas las almas la conozcan. Y cuando el fuego se extinguió, no quedó templo ni ruina, solo un jardín de luz donde brotaban rosas negras que latían como corazones. En su centro, dos figuras de piedra, un hombre y una mujer abrazados, sostenían entre sus manos una llama que nunca se apagaba. Los siglos los llamarían de muchos nombres: pecadores, profetas, dioses. Pero en la eternidad, solo uno permanecería verdadero. El confesor del diablo y su amada, la madre del nuevo Génesis. Epílogo, la última oración. El tiempo ya no tenía forma. Los siglos se deshicieron como ceniza entre los dedos del destino. Donde alguna vez se levantó la iglesia de los caídos, solo quedaba un jardín inmenso, cubierto de flores imposibles, pétalos rojos que sangraban luz, tallos que susurraban nombres en lenguas olvidadas. Nadie rezaba allí, pero todo parecía orar. En el centro del jardín, dos estatuas de piedra, un hombre y una mujer entrelazados, sostenían una llama que nunca se extinguía. Los peregrinos que llegaban desde tierras lejanas decían que si uno se arrodillaba frente a esa luz y pronunciaba un secreto, la piedra parecía respirar. Otros juraban haber visto a la mujer abrir los ojos por una fracción de segundo, dejando escapar una lágrima dorada. Nadie sabía sus nombres. Solo los ancianos, los que aún soñaban con dioses antiguos, los llamaban el confesor y la amada. Decían que en una era donde el cielo y el infierno se confundieron, ellos habían elegido amarse cuando amar era el pecado más alto. Pero una noche, cuando el viento sopló con aroma a incienso y tormenta, la llama cambió de color. Ya no era roja. Era blanca. El resplandor iluminó las montañas, los ríos, los pueblos dormidos. Y todos, por un instante, sintieron lo mismo, una paz profunda, como si el universo hubiera hecho las paces con su propio dolor. Desde entonces, nadie volvió a ver la llama. El jardín quedó en silencio. Las estatuas seguían allí, intactas, pero su piedra parecía más cálida, más viva. Y cuando el sol rozaba el horizonte, se podía escuchar una voz lejana, una plegaria sin altar ni cruz, repitiéndose eternamente entre los ecos del viento. No hubo cielo ni infierno. Solo amor. Y el amor, al final, fue la única forma de fe que sobrevivió.